Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Scooby-Doo, la película. Esta es una producción de Warner Bros. Que fue estrenada el 14 de junio del 2002. Contó con un presupuesto de $84 millones y logró recaudar más de 275 millones. La idea para la película comenzó a desarrollarse en 1994, cuando Warner decidió que sería buena idea aprovechar los avances en la animación digital y la popularidad de Scooby-Doo, aunque no fue sino hasta el año 2000 cuando el proyecto fue oficialmente aprobado. Se contrató al director Ryan Gosling para encargarse de la cinta. Este cineasta es conocido por haber dirigido estas películas. Por otra parte, el guionista fue James Gunn, popularmente conocido por haber escrito y dirigido las películas de Guardianes de la Galaxia. Existe una escena de apertura alternativa, en donde vemos a las versiones animadas de los personajes, y nos muestran cómo fue que el fantasma lunar secuestró a Daphne en primer lugar. Dicha escena fue cortada debido al tiempo que duraba. Al principio, cuando intentan atrapar al fantasma lunar, Vilma queda colgada de cabeza. Sin embargo, ella usa falda, así que la gravedad tuvo que haber hecho de las suyas, pero no fue así. Y es que para esta escena se decidió ajustar la falda a las piernas de la actriz, de esta manera evitar que su ropa interior fuera revelada y seguir conservando la integridad de una película familiar. Cuando el proyecto todavía estaba en desarrollo, se había asignado a Jim Carrey para que interpretara a Shaggy. No obstante, tiempo después la idea fue descartada y el puesto se lo terminó ganando el actor Matthew Lillard. Para el papel de Vilma fueron consideradas las actrices Carla Gugino, recordada por Mini Espías, y Christina Ricci, que la recordarán de Casper. Pero finalmente Linda Cardellini se quedó con el papel. A esta actriz la hemos visto recientemente dentro del universo de Marvel, interpretando a la esposa de Hawkeye. Se buscó a una pareja real para interpretar a Daphne y Fred, a lo que inmediatamente se pensó en Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. Este último no quería participar en la película porque sentía que no estaría a la altura de las caricaturas originales. Pero con un poquito de persuasión y encanto femenino, su pareja Sarah lo convenció de hacerlo. Cuando después de 2 años la pandilla se encuentra en el aeropuerto, originalmente se mostrarían recuerdos de lo que cada uno estaba haciendo. Fred en una gira de libros, Vilma en un grupo de apoyo y Daphne aprendiendo artes marciales. Sin embargo, estos flashbacks fueron eliminados porque se pensó que no eran tan necesarios. Como sabrán, Scooby es hecho totalmente por computadora, pero para la escena donde llega disfrazado se utilizó a una persona, y luego en postproducción se agregaron los efectos para que Scooby quedara dentro de la vestimenta. Cuando están en el avión se escucha la canción Grow Up de la banda Simple Plan. Este grupo musical también interpretó el tema principal de la serie ¿Qué hay de nuevo, Scooby-Doo? La reconocida actriz Isla Fisher apareció en esta cinta interpretando a Mary Jane. Y no, créanme que su nombre no tiene nada que ver con Spider-Man. Lo que ocurre es que Mary Jane es uno de los tantos nombres como se le conoce a la marihuana, haciendo referencia a las tendencias que siempre se le han atribuido al personaje de Shaggy. Soy Mary Jane.
Es mi nombre favorito, Mary. ¿En serio? Sí. No te creo. Al actor Tim Curry, quien interpretó al primer Pennywise y que de hecho es muy fanático de la franquicia Scooby-Doo, se le ofreció el papel de Mondavarius. Sin embargo, lo rechazó cuando se enteró de que Scrappy-Doo aparecería en la película. Y es que para él, al igual que para muchos fanáticos, Scrappy resulta ser un personaje bastante molesto. Así que al final Rowan Atkinson, mejor conocido como Mr. Bean, terminó quedándose con el papel. La película fue filmada en Australia, dentro de varias zonas de Queensland, donde se sabe que hay un clima perfecto prácticamente todo el año, lo cual es ideal para grabar. Sarah Michelle Gellar tuvo que filmar la película al mismo tiempo que seguía participando en su programa Buffy la Cazavampiros. Ambas producciones se pusieron de acuerdo para que durante los meses de filmación la actriz pasara 2 semanas en Los Ángeles grabando su serie y las otras 2 semanas en Australia trabajando en la cinta. Cuando Daphne intenta convencer a Shaggy de investigar el castillo, él dice que no entrará por la siguiente razón. Porque allá hay pinturas con ojos que te miran y armaduras que crees que son estatuas, pero hay un sujeto dentro que te persigue cada vez que das la vuelta. Todo eso que describió ocurrió en el primer episodio de la primera serie de Scooby-Doo. El actor Freddie Prinze Jr. comentó que una de las cosas que le molestó durante la filmación era que tenía que teñirse constantemente el cabello para que coincidiera con la versión animada de su personaje. La actriz que interpretó a Daphne utilizó una peluca, ya que ella en realidad es rubia. Y de forma irónica, Ayla Fisher es pelirroja, pero tuvo que teñirse el cabello, ya que se quería que hubiera una rubia entre los personajes. Existe una escena eliminada donde Vilma se monta en un piano y comienza a cantar y bailar. La razón de que este fragmento fuera eliminado se debe a que los movimientos resultaron ser demasiado sexys para una película familiar, y su comportamiento no concuerda con la personalidad de Vilma. El veterano actor Frank Welker, quien ha prestado su voz para Fred, Scooby y una gran cantidad de personajes animados, también trabajó en esta película, haciendo el sonido de las criaturas malvadas. Cuando Scooby se esconde dentro de una maleta y uno de los monstruos se la quita, los animadores hicieron que Scooby reaccionara con su cola. Pues si nos fijamos bien, su cola forma un signo de interrogación, como si dijera ¿qué acaba de pasar? Ya, no vuelvo a imitar a Scooby. En esa misma escena se utiliza una canción de la banda The Atomic Fireballs. Dicho tema también se utilizó en un capítulo de ¿Qué hay de nuevo, Scooby-Doo? Se le pidió a la banda Weezer que aparecieran como invitados, pero rechazaron la oferta, así que al final apareció el grupo Sugar Ray interpretando esta canción. Así como se presenta este momento donde Shaggy descubre que Fred está poseído, también hubo una escena donde a Daphne le pasa lo mismo con Vilma, solo que esta fue eliminada por ser aterradoramente sexy. En una entrevista, Sarah reveló que un beso entre Daphne y Vilma estaba planeado. Este se daba en la escena del intercambio de almas, y ocurría porque sus protoplasmas se metían en el cuerpo incorrecto una y otra vez. Así que ellas decidían besarse para asegurarse de que entraran correctamente. Para la épica pelea de Daphne hubo que enseñarle a la actriz algunos movimientos de Kung Fu,
Y para eso se contrataron a varios expertos, que también se encargaron de supervisar si los movimientos estaban bien hechos. Originalmente, Scrappy no iba a ser el villano principal. Al final de la película, el viejo Smithers, mejor conocido como el Fantasma Lunar, era el que iba a estar detrás de todo este plan. Pero Warner quería que Scrappy tuviera un papel importante. En el 2004 se lanzó su secuela, y esto no iba a parar allí, pues se había planeado una tercera entrega. No obstante, debido a que la segunda parte no logró superar en taquilla a su antecesora, Warner Bros. Sintió que sería muy arriesgado seguir con otra película, así que fue descartada. A pesar de eso, en los años 2009 y 2010 se lanzaron dos precuelas, que fueron directamente para televisión. Estas contaron por supuesto con un nuevo elenco. En el 2017 se cumplió el 15º aniversario del lanzamiento de esta película, y como homenaje a eso, el guionista James Gunn confirmó que efectivamente la cinta iba a estar más orientada a un público adulto, burlándose de la serie original, y siendo más una parodia que una adaptación. Sin embargo, después el estudio decidió que la película se hiciera más familiar. Aún así, todavía se pueden ver algunas bromitas para los adultos. Se tiene pensado que para este 2018 se lance un live action de Scooby-Doo, pero este no contará con la pandilla completa, más bien planea contarnos los orígenes de Daphne y Vilma. La cinta será protagonizada por Sarah Jeffrey y Sarah Gelman. Por lo que se sabe, actualmente la película ya se encuentra en postproducción y se espera que todo resulte bien para cumplir con su estreno. Si esto funciona, muy pronto podríamos ver una nueva adaptación de nuestros queridos entrometidos. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme, le envío un gran saludo a Mariana, Christopher, Kiara, Benji, Alonso y Crisbel Medina. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.